Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado, y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta, la cual nos pide grafique la siguiente función h de x igual a 2x al cuadrado menos 10. Bien, lo primero que podemos darnos cuenta en esta función es que se trata de una función cuadrática. ¿Sí? Eso es lo primero que nos podríamos dar cuenta, que es una función cuadrática y por lo tanto su forma debería ser la de una parábola. Bien, hasta allí vamos bien. Ahora, para poder dibujar una función cuadrática, ¿qué necesitamos? Necesitamos su vértice, ¿no? Básicamente eso es lo que necesitaríamos. Necesitaríamos conocer su vértice. Y para conocer su vértice, es decir, su punto máximo o su punto mínimo en defecto, lo que necesitaríamos es hallar justamente este extremo que tiene la función. Y para hallar ese extremo podemos utilizar una herramienta que es la derivada. Si yo derivo esta función y la derivada, la primera derivada, la igualo a 0, me va a dar su vértice. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular la derivada de f de x, bueno, en este caso es h de x, y vamos a calcular la derivada de h de x con respecto a x, y esa derivada la vamos a igualar a 0. Esto es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces sería derivada de h de x con respecto a x, y h de x acabamos de ver que es 2x al cuadrado menos 10. Entonces sería 2x al cuadrado, ¿sí? 2x al cuadrado menos 10. Uy, ahí está, 10. Muy bien, y bueno, si estamos recién practicando la derivada, lo que podemos ir haciendo es ir separando la derivada. Es decir, separamos derivada de 2x al cuadrado menos derivada de 10 con respecto a x. Y verifico que mi variable aparezca. X aparece arriba, sí, aquí x no aparece. Por lo tanto, todo eso es la derivada de una constante, y la derivada de una constante es 0. Ya en la siguiente fila no lo coloco porque todo eso vale 0. Ese número 2 que está allí sale de la derivada porque es una constante que multiplica. Sale y solamente derivo la variable, que en este caso sería x al cuadrado. Hasta allí vamos bien. Y aplico la propiedad de la derivada. Bajo el exponente y le resto 1. Sería 2x. 2 por 2 nos da 4. Sería 4x. ¿Sí? Todo esto de aquí sería 4x. El 4 pasa y divide. X vale 0. ¿Qué quiere decir? Que esta función alcanza su máximo o su mínimo cuando x vale 0. Evaluamos la función en 0. ¿Sí? Una vez que tenemos este resultado, nosotros recordamos que f de x es igual a 2x al cuadrado menos 10. Y allí vamos a evaluar que x vale 0, simplemente reemplazando. Si x vale 0, aquí también sería 0 y nada más. Y sería 0 al cuadrado 0 por 2 0 menos 10 nos daría menos 10. Entonces ya tenemos los dos valores del vértice de esta función, 0 y menos 10. Vamos aquí arriba, reacomodamos los ejes y colocamos ese punto. Recordemos que este es el eje X, siempre es bueno señalarlo por si acaso. Ese es el eje X y este de aquí sería el eje Y. Y en este caso es 0 y menos 10. Ubicamos ese punto. X vale 0 y Y vale menos 10. X0 y menos 10 por acá, por ejemplo. Por allí estaría la función. Muy bien, entonces ubicamos los valores, ¿no? De todas maneras, para que se entienda que esos son los valores del vértice. Ahí está el menos 10, aquí estaría el 0 y ya está. Ahora, ¿cómo sé si la función va hacia arriba o si la función va hacia abajo? Para yo poder saber eso, tendríamos que calcular los interceptos con el eje, o podríamos utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada a mí me va a indicar la concavidad, me va a decir si la función se abre hacia arriba o si la función se abre hacia abajo. Entonces vamos a calcular la segunda derivada, que es el criterio de la concavidad, ¿no? Sería entonces derivada, ¿no? Sería
segunda derivada, ojo, segunda derivada de la función h de x con respecto a x nuevamente. Y eso es lo que queremos calcular. Esa segunda derivada sería la derivada de lo que antes ya hemos hallado, porque nosotros ya tenemos la primera derivada. La primera derivada nos dio 4x, entonces hay que derivar 4x con respecto a x. O sea, volver a derivar la primera derivada. Y el 4 sale porque sabemos que es una constante que multiplica, solamente derivo x. Solamente tendríamos que derivar x, y derivada de x con respecto a x nos da 1, 4 por 1 nos da 4. ¿Qué significa que la segunda derivada nos dé positivo? Significa que la función se abre hacia arriba, que la función es cóncava, hacia arriba. Entonces, dibujamos la función, ¿no? En este caso, la función se abre hacia arriba, de esta manera. Baja y de allí sube. Esa sería la forma que tiene la función. Ya está. Entonces, esa es la función de la forma. Y el punto que hemos hallado, esa es la forma de la función. Y el punto que hemos hallado se trata de un punto mínimo, mínimo absoluto en este caso. ¿Podríamos corroborarlo? Sí, pues, ¿no? Cuando y vale, ¿sí? Cuando y vale 0, x, ¿qué valor es? Ah, bueno, allí no. Cuando, por ejemplo, x vale 0, ahí está ese punto. A ver, ¿cómo podríamos corroborar? Bueno, cuando y vale 0, ¿cuánto toman los valores de x, no? Entonces, cuando y vale 0, reemplazamos aquí el 0, y el 10 pasa, 5, raíz cuadrada de 5, ahí está el más menos positivo, ¿no? Entonces, estaríamos bien. El intercepto con el eje sí cumple lo que hemos dicho, sí se puede evaluar. Bien, entonces esa sería la gráfica de la función. Una función cuadrática siempre necesita primero determinar su vértice, y una vez que tenemos el vértice podemos tabular algún otro punto para saber hacia dónde va la función, o podemos utilizar el criterio de la concavidad, y si sale positivo significa que la función se abre hacia arriba, hacia los positivos, y si sale negativo significa que la función se abre hacia abajo, hacia los negativos, ¿no? Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando otros videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.